¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Es para mí un gran gozo el poder compartir con nuestros amados hermanos de Semilla Bogotá. El pastor Rob me extendió la invitación a poder compartir con ustedes. Y acá en Tijuana, desde hace ya 6 meses, cumplimos esta semana 6 meses de estar por acá, en donde hemos visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios, el favor de Dios en muchas maneras. Y bueno, sé que ustedes están en una transición de cambio de lugar y demás. Y bueno, estamos orando porque el Señor provea, guíe y haga su obra en esta etapa, en este tiempo. De la misma manera, nosotros también acá en Tijuana estamos en un momento de transición hacia un nuevo local, un lugar en donde con la gracia de Dios podremos estar por algún tiempo. Es un lugar adecuado para lo que está sucediendo acá en Tijuana. La iglesia está muy contenta, está muy bendecida y bueno, simplemente hacerles saber que estamos pasando por una etapa similar y que nos lleven también en sus oraciones para que el Señor siga guiándonos y siga haciendo su obra en la preciosa iglesia de Semilla en Tijuana. Mi familia y yo desde acá también mandamos muchos saludos y bendiciones. Y bueno, el pastor Rob me dio el privilegio de poder compartir con ustedes brevemente un pequeño mensaje y para mí es un privilegio poderlo hacer. Y yo he tenido en mi corazón muchísimo compartir en el capítulo 12 de Romanos. Bueno, el libro de Romanos es una locura. A mí me encanta el libro de Romanos. Es uno de los libros que el Señor utilizó en mi vida para transformarme de una manera muy peculiar en un tiempo de mi vida en donde yo necesitaba entender de una manera más profunda la gracia de Dios y el Evangelio, las doctrinas fundamentales de la fe, como la justificación, la redención, como la santificación y muchas cosas más que el libro de Romanos presenta. Y la verdad es que en el capítulo 12 del libro de Romanos encontramos uno de los versículos que son más famosos en el Nuevo Testamento probablemente, y entre los cristianos aún más. Nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos son muy conocidos en el mundo cristiano, por supuesto. Entre los creyentes ha sido memorizado, ha sido predicado, ha sido estudiado. En mi vida en particular, estos versículos tienen un impacto muy fuerte, pero lo que más llama mi atención de esta porción es lo que estos versículos representan en el sentido de la carta completa, porque Romanos tiene una división general en dos partes. Los capítulos 1 al 11 es una sección, llamémoslo así, bastante doctrinal, y en el capítulo 12 hacia adelante es una sección práctica. De hecho, las cartas de Pablo, muchas de estas están divididas en este tipo de bosquejo de dos secciones, una sección doctrinal, ¿no? Lo que Dios ha hecho, y mi respuesta a lo que Dios ha hecho, una sección práctica, cómo vivir a la luz de eso. Y por eso me encanta, porque Romanos 12:1 empieza con un así que, ¿no? Así que, y que también podríamos entenderlo como un por tanto, ¿sabes? Así que, ya que, por tanto, ¿no? Es un conector por todo lo que Dios ha hecho. Así que, ya que Dios ha hecho todo esto, ¿y qué ha hecho? Bueno, Romanos en los capítulos 1 al 11 habla de verdades hermosas. ¿Cómo es que, aun siendo nosotros culpables, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo clave de la carta en el 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Y me encanta eso, porque si algo presenta Romanos es el hecho de la salvación por medio de la fe, por medio de creer. Aparte de la ley, se ha manifestado la justificación, la justicia de Dios, el hecho de que Dios te declara justo independientemente de tus obras, independientemente del cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe. Es algo que Dios ha establecido en la obra de Jesús, poder ser salvos al creer en quien Él es y lo que Él ha hecho.
Y el Evangelio es ese poder que salva, el creer en el Evangelio, el poner nuestra confianza en Cristo. Cuando la Biblia usa la palabra creer, me habla de depositar mi fe y mi confianza en Cristo para salvación. El Evangelio. Y dice el verso 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, que Dios justifica, se revela por fe y para fe. Es decir, la fe es el eje central del Evangelio y de la salvación. Es de principio a fin, es por fe, es para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Todos los que hemos sido justificados por la obra de Cristo, vamos a seguir viviendo por fe. Fuimos salvos por fe, seguimos caminando y siendo santificados por fe y llegaremos por fe a la presencia de Dios. Y me encanta eso porque Pablo presenta en el capítulo 1 de Romanos este versículo clave, pero empieza a desglosar el hecho de que todos somos culpables. Como habla en el capítulo 1 de cómo la ira de Dios se revela contra toda impiedad, y habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y cómo es que quien quiera que sea, cualquiera que juzga, al juzgar a otros se condena a sí mismo, que no hay acepción de personas para con Dios. Habla en el capítulo 3, tú conoces estos versículos famosos de que no hay justo ni aún uno. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, empieza a establecer esta culpabilidad universal. ¿Cómo es que todos, no importa si es religioso, no importa si es un depravado, no importa si es incluso un moralista, todos estamos bajo el juicio de Dios, todos somos merecedores del juicio. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice en Romanos 3, en el versículo 11 al 18, lo leo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo. La condición del hombre. De hecho, en el capítulo 1, volviendo un poco más atrás, habla de cómo cuando el ser humano no tiene en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada. Y estamos, Romanos 1:29, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tremenda la descripción del hombre en estos primeros capítulos de Romanos. Pero a pesar de esa condición de pecado, a pesar de que somos incapaces de cumplir las demandas de un Dios santo, la ley perfecta y justa de Dios, esa ley que muestra el carácter y la santidad de Dios, la cual somos incapaces de poder nosotros obedecer en nuestros recursos, me encanta entender que aparte de la ley, aparte de nuestras obras, aparte de nuestra condición, Romanos 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que no es nueva, que había sido ya testificada por la ley y los profetas. Verso 22 de Romanos 3, escucha. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Me encanta esto. Podemos ser justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención, es decir, el pago efectuado por el rescate necesario, porque estábamos esclavos del pecado, porque nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo pecadores, incapaces de vivir una vida que agradara a Dios, pero Dios en su misericordia manifestó su justicia, nos mostró a Jesús, envió a su Hijo y por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en Él, podemos ser gratuitamente justificados por su gracia. Es maravilloso. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para poder tener la salvación. Y ese es un tesoro enorme. Es un tesoro que nos pone al recibir la fe y poner nosotros la fe, habiendo recibido el regalo de la fe, depositar esa fe en Jesucristo como nuestro Salvador, creer en su obra y en que Dios le ha enviado para justificarnos,
Entonces, cuando tenemos una fe así, tenemos una fe parecida, capítulo 4 de Romanos, a la fe de Abraham, que fue llamado amigo de Dios porque creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3, y le fue contado por justicia. Y también David dice que es bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, que es bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esa bienaventuranza es para todo aquel que cree, sin importar si es judío, sin importar si es gentil, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y hemos alcanzado salvación, hemos recibido salvación. Y entonces al haber sido justificados, es decir, declarados justos delante de Dios, habiendo sido salvos de nuestra condición de pecado, por la gracia y la manifestación de la justicia de Dios a nuestras vidas, por la cruz del Calvario, entonces tenemos, como resultado de esa justificación, capítulo 5 de Romanos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da paz y nos da entrada por la fe a esa gracia, a la gracia de haber sido llamados a pertenecerle a Él, de haber sido capacitados para tener una relación personal con Él por la gracia, por la salvación. Y tenemos un propósito en las pruebas y tenemos al Espíritu Santo. Y estamos, capítulo 6, muertos al pecado. Ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para Dios. Y nuestro cuerpo lo sometemos, nuestros miembros, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo sometemos a Él y presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Aun cuando hay una lucha que todavía permanece, capítulo 7, en donde muchas veces la ley de nuestros miembros se rebela contra la ley de la mente y nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado. Y nos sentimos miserables porque hay una lucha dentro de nosotros en esta nueva vida. Sin embargo, capítulo 8, por el Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, el hecho de que hoy el Espíritu Santo mora en mí y me ha dado vida y opera una ley mayor que la ley del pecado en mí, la ley de la vida de Cristo. Ya no la ley del pecado que me obliga al pecado y que me lleva a la muerte, sino que la ley del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Cristo, el hecho de que Jesús está en mí me hace vivir una vida guiado por el Espíritu de Dios. Y esto confirma el hecho de que soy hijo de Dios, Romanos 8, porque ahora soy guiado por Él, porque ahora puedo vivir una vida que le agrada, porque ahora tengo la certeza de que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, de que todas las cosas me ayudan a bien, porque Él me ha llamado. Y los llamados somos los ya amados. Y hemos sido amados, ¿a poco no? Si nos justificó, si nos perdonó, si nos dio una nueva vida, si nos dio beneficios de la justificación, si nos dio su Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que nos eligió. Capítulos 9 al 11, hablando de la elección de Israel. Y nosotros podemos entender que así como Dios ha sido fiel con Israel, es fiel con nosotros también. Y aún Israel falló, pero nosotros podemos fallar. Y Dios no deja de ser fiel. Aún Israel falló, pero Dios no falló. Y las promesas de Dios no fallaron. Y aún cuando yo pudiera fallar, Dios no me desecha. Dios me ama, Dios me recibe, Dios me ha hecho parte de su reino, parte de su familia. Y Pablo en el capítulo 11 al final exclama, oh profundidad, Romanos 11:33, de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Versículo 34, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él para que le fuese recompensado? Porque de él, Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si Dios ya hizo todo esto y ha sido fiel y nos justificó y nos dio beneficios de la justificación y nos da la garantía de que tenemos victoria sobre el pecado por el Espíritu de vida que mora en nosotros y la certeza de que Él no nos va a desechar así como no desechó a su pueblo y de que todas las cosas creadas son de Él, por Él y para Él y que somos amados, que somos bendecidos, hermanos. Entonces, Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es que es su culto racional. Es decir, es su adoración, es un culto racional.
Lógico, es la adoración más lógica. Presentar mi vida, presentar mi cuerpo, mis miembros, todo lo que soy, en espíritu, alma y cuerpo, como un sacrificio a Él, como una ofrenda que le agrade. Pero está viva, pero es santa y le agrada a Él. ¿Y cómo lo hago? No conformándome a este siglo, transformándome por medio de la renovación de mi mente. Que mi mente no se conforme al pensamiento de este mundo, sino que a la luz de todas las verdades de la palabra de Dios, yo pueda caminar en nueva vida, yo pueda ser renovado, que haya algo nuevo en mi mente, y eso solamente se logra cuando yo permanezco en la palabra, cambiando los conceptos del mundo por los conceptos de Dios, sustituyendo las mentiras que el mundo ofrece por las verdades que la palabra de Dios declara. Y así, mis hermanos, responder. A partir del capítulo 2 en adelante, viene la respuesta del creyente. Cómo pone sus dones por obra en la iglesia. Cómo ama a sus hermanos con amor fraternal. Cómo en lo que requiere diligencia no es perezoso. Cómo se goza en la esperanza. Cómo comparte para las necesidades de sus hermanos. Cómo practica la hospitalidad. Cómo se somete a la autoridad, capítulo 13. Cómo ama a sus hermanos débiles en la fe, capítulo 14. Cómo soporta las flaquezas de los más débiles, capítulo 15. Cómo le da lugar a cada uno de sus hermanos, capítulo 16. Todo eso, la vida cristiana, es una respuesta a lo que Dios ha hecho, hermanos. Les ruego por las misericordias, plural, misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, que en todo lo que el Señor nos pida hacer podamos responder con pasión y con gratitud, porque la vida cristiana no se trata de lo que yo hago por Dios, sino de lo que Él ha hecho por mí. Y si hay algo que yo voy a hacer es responder a la obra y a la gracia de Dios. Así es que, familia, esta es una breve meditación. Todo lo que hacemos para Dios no es un terrible requisito, es una maravillosa respuesta al amor de Dios. No es un requisito para que Dios me ame, es una respuesta de que Dios ya me ha amado. No olvidemos esto. Sirvamos con gozo, amemos con gozo, presentemos nuestras vidas, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y busquemos darle gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Familia, les mandamos un abrazo desde Tijuana, esperando que podamos seguir unidos en Cristo, respondiendo a sus misericordias. Bendiciones.